Bien, y como les comentaba, pues antes de comenzar la grabación, pues este día hay actividades del día que le toca a la Escuela de Artes la participación en la Semana de las Humanidades. Entonces, no es la asistencia a esta clase, pues no es obligatoria, especialmente si tienen una actividad que realizar en la universidad. Pues vi que estaban ahí con una actividad como les dijera, es muy agradable pues ver que estén trabajando. Eso llama bastante la atención y ustedes pues tienen la experiencia de interactuar con el público. Entonces eso es bastante bueno que se realice y pues si están ahí no hay problema si no asisten a la clase, puesto que hay un acuerdo ahí que ampara pues a quienes participan en las actividades. En mi caso pues no puedo suspender la clase porque el aviso sobre esto fue la semana pasada, entonces ya está, digamos, la programación está completa y para que tuviera la semana libre para, digamos, cualquier otra actividad en la que ustedes quisieran participar, el parcial se ha pasado para la siguiente semana. El día jueves de la próxima semana se va a realizar el, eh, el examen parcial. Ese es 17 de octubre, el primer examen parcial, que incluye todos los temas que hemos visto en esta unidad. Ese viene bien cargado porque la unidad es bastante amplia. Entonces, por eso es que la clase no la puedo suspender el día de hoy. Sí, que les repito, si alguien está participando en las actividades o piensa participar, pues puede conectarse y luego ver la clase en el aula virtual de manera asincrónica. Eso no hay ningún problema. Bien, dicho lo anterior, entonces comenzamos con uno de los subtemas interesantes de este tema del gótico. Vimos arquitectura ya. Hoy vamos a trabajar la escultura gótica. Y acá mencionarles que de la misma forma que en el románico, la escultura es parte fundamental pues, del desarrollo del arquitectónico, entonces decimos que la obra arquitectónica, o sea, todos los edificios que se realizan en el periodo gótico, son el marco, son, digamos, el lienzo, así entre comillas, sobre el que se trabaja la escultura. No puede pensarse en una iglesia gótica sin pensar en esculturas. Las dos cosas van unidas. Igual románico. No puedo pensar en una catedral románica si no pensamos que hay escultura en las portadas de las iglesias, especialmente en los exteriores. Entonces, la escultura es igual. El manejo, digamos, es diferente a nivel anatómico, a nivel de acabados, pero en general la escultura se maneja según los parámetros ideológicos que ya los veníamos viendo en el periodo románico. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? O bueno, Román dice, Alicia no para conectarse. Está bien, no hay problema. Bien, entonces, sobre eso mismo, bueno, hay dos diapositivas acá que les van a quedar que tienen que ver con el resumen de algunas características importantes de la escultura gótica. Y pues vamos a ver acá que uno de los aspectos interesantes de esto es el naturalismo. Se deja la abstracción, la figuración, que es cuando solamente hacemos trazos o hacemos una imagen de manera que solo represente a una persona, por ejemplo, y no tenga anatómicamente todas las características. Eso, cuando hacemos eso decimos que estamos haciendo figuración. Pero cuando hablamos de naturalismo, significa que las imágenes se parecen cada vez más a las personas reales, anatómicamente hablando, y también en la representación de las emociones que transmiten. Eso es porque pues, la inspiración en el gótico, en la cultura gótica, tiene que ver con el mundo sensible, o sea, todo aquello que percibimos con nuestros sentidos. Eso nos lleva entonces a la belleza física. La obra tiene que verse agradable. No digo bonita, porque bonita no me gusta la palabra, pero sí les digo, tiene que verse agradable, estéticamente agradable y aceptable por las personas. La feligresía principalmente, ¿verdad? Ahí eso lleva a nuevos problemas en cuanto a la obtención de la forma, y eso es la representación en el espacio, el modelado y volumen de las formas y el movimiento. Luego, la temática, hay un sentido narrativo de lo que se desarrolla, o sea que si vemos una imagen, seguramente hay otros elementos alrededor de ella que la relacionen. Es como que estemos viendo una imagen de un cómic o un manga.
en el que ustedes observan las imágenes de los personajes y se describe una acción en eso. Y para eso le llamamos sentido narrativo. Hay dos temas siempre que se manejan. Uno es el juicio final, pero este va cada vez en mayor disminución. Así aparece, porque estamos hablando siempre del final de la Edad Media, y eso viene desde el periodo, desde que inicia la Baja Edad Media, que es el románico. Pero al mismo tiempo vamos a ver cómo emergen poco a poco las temáticas relacionadas con la Virgen María. Ese es otro tema. Luego, siempre con esto de la escultura gótica y el naturalismo, el cristianismo entonces ofrece una representación más humana de la religión. Ya no es solamente castigo, la idea de que hay un infierno y la gente va a ser castigada. Acá no, la idea es que podemos ser redimidos, podemos ser perdonados en nuestros pecados y hay una iglesia en general, la iglesia hablando como institución, que nos espera pues para recibirnos. Y esa representación en objeto es la imagen de la Virgen María, que vamos a ver que aparece más repetidamente como tema principal en el arte. Eso nos lleva a un sentido moral y espiritual de la iconografía. Ahí. Por eso también encontramos este otro que ven acá del sentido narrativo. Esa palabra pues deben de grabársela. Más adelante les explico algunas cosas sobre ella, pero esta palabra la deben manejar como manejan la palabra historia, o sea, deben saber qué significa rápidamente. La hagiografía es la historia de vida de los santos. Puede entenderse como una biografía, solo que agregamos a eso de biografía que son relatos que no necesariamente son reales. Hay parte del relato, parte de lo que se cuenta del santo, que son eventos, digamos, extraordinarios, lo que en la religión se llamarían milagrosos. Eso es lo que tiene como diferencia de una biografía. Si yo les digo, búsquenme la biografía, por ejemplo, de el tercer presidente de El Salvador, entonces ustedes la van a encontrar y van a encontrar datos reales, cuando nació, cuando falleció y donde estudió, a lo mejor cómo fue que la incursión en la política, los tiempos que gobernó, qué hizo, qué no hizo, todo eso está ahí y es comprobable históricamente. Pero las hagiografías no son como las biografías en ese sentido, porque ustedes van a encontrar ahí, sí, cuando nació a lo mejor, cuando falleció, pero van a encontrar relatos en determinados momentos de la vida que se describe que son extraordinarios, son cosas extraordinarias. Tienen que ver con apariciones, se le apareció a la Virgen al Santo, se le apareció en la imagen de Cristo, encontró determinada reliquia y bueno, hay un montón de cosas que se agregan. Eso es la hagiografía. Les repito, deben de manejarlo como manejan de fácil el concepto de historia. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? ¿O algo que quisieran complementar? Bueno, avanzamos. Sobre la escultura gótica, pues acá vamos a ver si un cambio bastante grande. Vamos a ir como volviendo a aquellas esculturas romanas que vimos justo antes de que el cristianismo se uniera pues a la cultura romana. Vamos a ir encontrando imágenes con mucho más detalle anatómico, mucho más naturalismo y un sentido narrativo de lo que se muestra. No tanto lo simbólico siempre está ahí, pero prevalece ahora la parte naturalista. Antes era más el símbolo que la figuración o la idea que el objeto tiene que parecerse al real. Entonces, vamos a encontrar en cuanto a tipologías que se trabaja en piedra, como por ejemplo las portadas en las iglesias, la madera, por ejemplo, las esculturas de bulto redondo, las que se utilizan en los altares. El alabastro también es un tipo de piedra. Entonces, hay una variedad bastante amplia de imágenes. Hay policromía y hay dorado. La policromía se refiere a cuando se pintan las imágenes con colores que las hacen ver más naturalistas.
Y el dorado es una técnica que se usa sobre madera, que sirve para dar ciertos efectos a las telas, por ejemplo, y que se vean más reales. Está bueno, más adelante se van desarrollando otros estilos en la pintura, sobre la escultura, que se llama, por ejemplo, el encarnado, el estofado, el dorado. Son técnicas para pintar la escultura. Y bueno, hay algunos de los ejemplos que pueden observar. Las imágenes siempre van a estar centradas principalmente en la Virgen María con el niño o en el Cristo crucificado. Y vamos a agregarles imágenes de santos también. Aquí tienen eso que les acabo de explicar, pues le queda acá en la diapositiva, al menos las ideas generales, ¿verdad? Para que lo puedan tener ahí, recordarlo. Lo mismo acá, por el naturalismo. La ley, bueno, eso es nuevo, la ley de la adaptación al marco. Si recuerdan el horror vacui del románico, ¿a qué se refería? ¿Alguien que me ayude con eso? ¿Qué es el horror vacui? Dígame. El miedo al vacío en relieves o esculturas. Muy bien, eso es justamente el miedo al vacío. He entendido esto como bueno, adversión sería esto, para no decir miedo, a dejar espacios vacíos en los espacios. Sin embargo, en el gótico vamos a ver que hay un poco más de liberación de espacio. Hay algo que se llama atmósfera también alrededor de las imágenes. No están todas así tan apretadas. La expresividad, eso es algo completamente nuevo, no se había visto en la Edad Media y es, por ejemplo, que aparecen sonriendo o muestran dolor, por ejemplo, en el caso de los Cristos agonizantes, placer, bienestar, pues todos esos que son cuestiones que se expresan a través de las emociones, pueden percibirse también en las imágenes. Las sonrisas, por ejemplo, en un aparente diálogo entre las esculturas, pues eso es bastante avance con respecto a lo que se tenía antes. Aquí tienen dos ejemplos, o bueno, sería un solo ejemplo con dos componentes. El componente superior es la escultura románica y el componente inferior es la escultura gótica, para que vean el cambio. Bien, esta. Vean eso. ¿Hay cambio o no hay cambio? Sí. Sí, ¿verdad? Ustedes no pueden equivocarse con esto. No hay manera que me digan, fíjese que me equivoqué, puse que eso era románico. No hay manera. Hay diferencias bastante grandes. Vean esta, por ejemplo. Esta es la imagen del Cristo en una de las esculturas románicas. Vean esta. Este es un arcángel. Vean la sonrisa, la boca que parece que se abre y muestra los dientes. Nótese ahí todavía un poco de policromía. Se ha perdido bastante porque esta imagen está en el exterior de la iglesia, pero ¿hay cambios? Sí hay cambios, ¿verdad? La sonrisa, que es parte de las emociones que se muestran, eso sí, son arcaicas. ¿Qué significa arcaico? Pues arcaico significa que no son naturalistas, sino que es casi que una mueca, pero ya es un avance bastante grande. Yo siempre les digo en este punto, parece una sonrisa de las fotos, de las selfies para Facebook. Pues yo he visto gente que se toma fotografías, está como muy seria en una mesa esperando a lo mejor a alguien, pero luego se toma la selfie, aparece sonriendo y luego desaparece la sonrisa y revisa la foto. Entonces, esa sonrisa que no son naturales, sino que son construidas a partir de la necesidad del momento, pues algo así similar es la manera como se perciben estas sonrisas. Por eso se llaman sonrisas arcaicas. Vamos a ver qué más por acá. Bueno, una muestra. Esos son grupos, son dos grupos acá. Este es un tema, este es otro tema. El protagonista de ambos es la Virgen María. En este que ven acá, estas dos imágenes, aquí dice la Anunciación y la Visitación. La Anunciación es cuando a María se le dice que está embarazada y que va a tener pues a un niño que es el hijo de Dios. Entonces vean la imagen del arcángel, ya les voy a mostrar una más a detalle de la imagen de la Virgen.
y el naturalismo también en los pliegues. Esta es la visitación. La visitación es cuando María, la madre de Jesús, va a visitar a Isabel, la madre de Juan el Bautista. Ellas ambas pues son primas. Nótese acá el volumen en el abdomen, el vientre abultado, el abdomen también, por lo tanto, abultado. Entonces, ella se nota que está embarazada. María ya estaba embarazada, pero no se nota tanto. Y vean la diferencia en los rostros también. Joven, mayor. Porque ya estaba mayor Isabel cuando quedó embarazada. La liberación del marco arquitectónico es parte de esos cambios. Sí, les decía, el marco como la limitación para la composición se mantiene, pero hay casos en los que vemos que la imagen no está supeditada a un espacio rectangular o cuadrado, sino que sobresale. Eso es lo que vemos acá. Si fuese románico esto, la escultura estaría metida aquí atrás, justo en medio de las columnas, pero vean, esta ala sobresale. Esta seguramente es un faltante, la que hay acá, no está el ala, no tiene la mano, tampoco esta tienen las manos, que se han perdido. Y formación en grupos con actitudes dialogantes y ejemplo de pliegues más naturalistas que los que podríamos haber visto en los periodos anteriores. Ahí tenemos los detalles del rostro. Vean la sonrisa que les digo, una sonrisa arcaica, pero que sin embargo es un cambio y un avance muy significativo. María y Isabel, pues muy también ellas naturalistas en cuanto a la manera como se muestra la edad. Esta imagen esa cultura se denomina el Bello Dios, está en la Catedral de Amiens. Esta es una de las primeras imágenes en las que se aparece la representación de Dios Padre. Antes no hay, si se recuerdan, solamente habíamos visto la Dextera Domini, ¿verdad? La mano derecha de Dios, como una representación de Dios mismo. Ahora ya hay. Vamos a ir viendo también poco a poco las representaciones de la Trinidad Santa. ¿Por qué aparecen aquí y no antes? Porque a nivel de la ideología, de los elementos sustentantes teóricos del cristianismo católico, en este caso, a nivel de filosofía y de teología, ese momento hay bastante producción. Se están aceptando muchas cosas que antes solamente se valoraban, pero no había nada que dijera que eso es como un dogma. Acá sí, a la Trinidad Santa, por ejemplo, ya se acepta tal cual como la conocemos actualmente. Entonces vemos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces la imagen de Dios aparece. Hay un dato también acá, el antecedente morfológico, o sea, la forma, cómo se representa como ser humano, un ser humano divino, hay que decirlo, de Dios es la representación de Saturno, del dios Saturno. No es la representación de Zeus, porque Zeus sería un dios, digamos, de una tercera generación, sí es el más importante de los dioses olímpicos, pero con el apóstol Pedro es donde encontramos la relación que hay con la idea del dios Zeus. ¿Y por qué? No sé si alguien habrá escuchado cuando a las abuelitas, principalmente a las personas mayores, cuando viene una tormenta con truenos, hay muchas que dicen San Pedro está enojado, o está enojado San Pedro, porque dicen que San Pedro tira rayos. En la mitología grecolatina, el dios que tira rayos, porque su arma es Zeus, es las bolas de rayo. Entonces hay una relación más entre la concepción de Zeus, pero con San Pedro. La de Dios Padre es, les decía, la de Saturno, o sea, uno de los dioses mayores a él. Pero lo vamos a ver ahí poco a poco más adelante. Aquí se ve como un ser humano, se parece de hecho mucho a Jesús. La relación morfológica tiene que ver con que es el Padre, ¿verdad? Es como el Padre se parece al Hijo. Y bueno, ahí está de pie
con dos bestias bajo sus pies, que son un lagarto, como un dragón y un león. Sí, gracias María, dígame. Liz, yo tengo una pregunta respecto a la posición de las manos, porque antes la expresión de que tenía el dedo índice y el dedo en medio y el pulgar arriba era oración, supongo, pero ahora ya se le relaciona también con la idea de la Santísima Trinidad. Bueno, en el caso de la mano que está ahí, tiene solamente el índice y el anular elevado. La posición es la de bendecir. Ahí está bendiciendo. Con la Trinidad Santa, no tengo idea de la representación a través de las manos, porque cuando, por ejemplo, se muestran tres dedos y se está en la posición en la que luego verán ahí en el video que les estoy poniendo mi mano, estas o esta creo que es la otra, la representa, es más bien un signo que se hacía en la época griega para señalar qué parte del discurso era la que estaba desarrollando el orador, el filósofo que iba a hacer su defensa ¿qué sería? De sus teorías, por ejemplo, de sus postulados, más bien. Entonces, eso es lo que muestra la mano en algunas ocasiones. En otras es también la representación de la palabra Cristo. Se forman, no recuerdo exactamente cuál es la posición de los dedos, pero se forman, o al menos simbólicamente se forman las palabras, las letras, perdón, de la palabra Cristo en la mano. Entonces, en las manos no vamos a encontrar esa relación de la Santísima Trinidad. Eso es lo que, digamos, el punto al final. No sé si está bien, ¿te parece? Sí, pero es que también preguntaba porque hay muchos en internet, digamos, de que investigando hay muchas personas que interpretan los tres dedos levantados como la Santísima Trinidad. Entonces, pero obviamente usted nos dijo ahorita de que hasta ahorita se da como eso del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces yo tenía esa duda porque también hay algunas esculturas antes del gótico que ya tienen tres dedos levantados, pero no sabía si significaba eso todavía o era otra cosa. Pero no sé qué dedos son los que dice que tiene levantado. Aquí en la pantalla, no sé, pero esperen, voy a colocar la imagen fija. No, yo sé que esa imagen, ajá, es que los dedos levantados son el índice, el pulgar y el de en medio. El anular, ajá. Esos tres que Ajá. están lo que en pantalla. Sí, justo esos. Entonces, esos están levantados y dicen de que eran de la Santísima Trinidad. Si se interpreta así, probablemente la interpretación es posterior a la época, porque en esta, o sea, la Trinidad Santa es algo de lo que se habló durante mucho tiempo, desde inicio del cristianismo romano, ¿verdad? Pero es hasta esta época cuando se consolida teóricamente o teológicamente sería la idea de la posición real entre Dios Padre, o la relación real entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, puede que sea una interpretación, porque el 3 en la numerología bíblica, pues está relacionado con la Trinidad Santa. Entonces, si ustedes en el examen me dicen, mire, tiene que ver con la Trinidad Santa, pues si es una interpretación contemporánea, está bien, pero de esta época no hay como esa relación con la Trinidad Santa. Es más bien la posición de bendecir. Esta de acá, especialmente esta, aunque el pulgar esté levantado. Les decía, las otras tienen que ver con la posición, por ejemplo, esta creo que es Cristo, y así otras más. O sea, dependiendo de qué dedos son los que se están tocando, hay un símbolo que se está diciendo. Pero es válido pensar en que es la Trinidad. Sí, la interpretación la estamos haciendo desde el punto de vista contemporáneo. O sea, es válido. Si en el examen me lo ponen, pues yo no le voy a poner que no. Es una interpretación. Solo hay que contextualizar, ¿verdad? Que antes, si son imágenes antes de esto, probablemente no lo sea. Ok, entonces antes del gótico solo ponemos que las manos son en posición de bendecir. Sí, la actitud es esa, la de bendecir. Esa, ajá. Ok, muchas gracias, Liz. Bueno, déjenme ver, bueno, ya vimos lo de la mano derecha,
Siempre acuérdense que es la mano derecha, ¿verdad? En la mano izquierda es solo para sostener. Está sosteniendo el libro de la vida también. Si vemos iconográficamente, pues la composición es muy similar a la de Cristo. Pero pues este no es Cristo, tiene los rasgos no son como los que en esta época pues se le colocan a Jesús. Este es una persona un poco mayor. Bueno, vamos a avanzar. Sobre la iconografía, bueno, ya que estamos hablando de eso, bueno, la de Jesucristo aumenta más la cantidad de Cristos crucificados. Se vuelve como una norma la idea de que lleve esa pequeña manta en la cintura, ahí lo mencionan como una faldilla. Los pies acá sí se vuelve una norma que deben estar cruzados porque hay un pie sobre el otro y hay un clavo que los une, es como el clavo que los sostuvieron, digamos así. Antes de esto van a encontrar Cristos con pies de pie, pero en el gótico la mayoría solamente tiene 3 clavos. ¿Por qué? Porque volvemos a la misma. La idea de la Trinidad Santa aparece ya más presente en la enseñanza del cristianismo en esta época. Antes es algo de lo que se hablaba, pero todavía no había sido como considerado un dogma, que es una ley que nadie puede discutir. Así que pues es la razón. Los Cristos también se vuelven agonizantes. Eso es una razón, o tiene por razón que buscan que la gente empatice con ellos, que se sienta conmovido por la escena en la que hay un Cristo que está agonizando, pues está vivo y está sufriendo. Esa es la idea. Por eso dice acá que hay una como característica, hay un sufrimiento más realista. Ahí tenemos un ejemplo y las características, ¿verdad? Los gestos de dolor, a veces tienen la boca abierta, están viendo hacia arriba y unas que los ojos parecen que ya quedaron en blanco, por ejemplo. Las formas irregulares en los brazos no están completamente estirados, sino que tienen como esta forma, acá, como ángulos. 3 clavos, les repito, eso aparece con el gótico. La recreación del dolor y del sufrimiento a través de heridas que se ven más realistas. Esa es como una de las normas. Ven aquí 2 tipos diferentes. Este es más románico, eso significa que es más del inicio, y este es más del gótico pleno. ¿Ven la diferencia? Siempre va a ser así en los estilos. Cuando comenzamos un estilo, vamos a notar que se parece más al estilo anterior. Y cuando llegamos al final del estilo, es seguro que nos estamos acercando al estilo que lo supera. Entonces, este, por ejemplo, es un Cristo agonizante, está vivo, pero salvo la boca, así como un poco como si quisiera decir algo, y la vista clavada hacia un lugar específico, pues hace que se vea como un gesto de dolor. Vean que él está viendo hacia el lado derecho, porque en la composición completa es seguro que al lado derecho llevaba una imagen de María. Y entonces él siempre ve, el rostro siempre se pone hacia la derecha. Si ustedes hacen un Cristo porque le hacen un encargo a nivel religioso, o ustedes quieren utilizar la imagen de Cristo en una pintura, si quieren decir algo con ello, pongan atención a la posición en la que colocan la cabeza, porque eso dice, está viendo hacia arriba, está viendo hacia abajo, está viendo hacia el lado derecho o está viendo hacia el lado izquierdo. Con eso dicen algo. Les repito, la norma es que todos vean hacia la derecha, porque ahí se ubicaba la imagen de María. Hacia la izquierda es raro que vean. Si ustedes hacen una pintura y lo ponen viendo hacia el lado derecho, alguien le puede decir, me lo hiciste al revés. No, pero dice, no, lo que pasa es que en mi análisis de la obra, y ahí ustedes la despegan, ¿verdad? Con la parte conceptual, y entonces entendemos por qué está viendo para el lado izquierdo. Pero la norma es que sea hacia el derecho. Bueno, el faldín que les mencionaba deja de ser en muchos casos solamente blanco y le agregan color, como ven acá, y diseño. Los pies cruzados y un clavo que los une. Esta otra imagen, ¿qué le ven de extraño? O por lo menos no convencional. Convencional significa que es algo que vemos como más comúnmente. ¿Qué vemos de extraño? Gracias, y luego tengo Irving. La posición de la cabeza, puede que ya esté muerto.
Muy bien, la cabeza está como caído, ¿verdad? Ya no está sostenida haciendo tensión hacia arriba. Muy bien, Irving. Los brazos de la cruz Muy bien. ¿Qué pasa con los brazos de la cruz? no tienen la forma recta. Muy bien, ese es otro aspecto de interés acá. De hecho, si se fijan la cruz del otro Cristo, van a encontrar que tampoco se parece a las que comúnmente vemos. Es casi que parece una T la imagen. Acá es porque el símbolo de la cruz varía según diversas interpretaciones. En esta época comienza a ser un poco más fácil que muchos interpreten a partir de lo que les cuentan o leen. Recuérdense que los maestros artesanos ahora se forman. Hay unos que tienen la capacidad ahora de dejar trabajando a sus oficiales y sus aprendices, y ellos están interactuando con otros que igual que ellos son maestros y están aprendiendo más. Entonces, eso de estar aprendiendo más lo lleva a que hagan interpretaciones. Les repito que la idea de la cruz, como la conocemos, es algo conceptual, pero no hay nada que diga que los romanos crucificaban a la gente así, sí la colgaban en palos. Y por eso cuando ustedes leen, si leen las 4 versiones de los evangelios sobre la pasión, verán que no coinciden. Un evangelista dice que cargó con un madero, otro dice que cargó con una cruz. Entonces, cargó con una cruz o con un madero. No es que es lo mismo porque la cruz era de madera. No, no es lo mismo, son cosas diferentes. Algunas interpretaciones que hacen de eso tienen que ver justo con los empalamientos o los castigos que hacían los romanos, que era colocar los cuerpos prácticamente en palos para que murieran por deshidratación y asfixia también, o por pues, todo el proceso que pasaban colgados ahí arriba. Entonces, por eso es que vemos que son diferentes. En el gótico sucede eso, no todas las cruces son convencionales, o sea, no todas son como las conocemos, cambian. Bueno, y la observación que hacía también Gracia María, me parece, es que la cabeza está colgada. Eso significa que ya no está vivo, es un Cristo muerto. Este es un Cristo vivo porque la cabeza está levantada. En muchos tienen los ojos abiertos, les repito, otros están viendo hacia el cielo. Cuando están viendo hacia el cielo, es justo la parte de la pasión de Cristo donde él grita a su padre, dice Eloí, lama sabactani. Eso es lo que está gritando. Entonces son momentos específicos que ustedes deben saber cuáles son para poder explicarlos, ¿verdad? Deben saber exactamente a qué se refiere esa imagen. Kelly dice la posición de los pies y el clavo está más arriba, veamos. Y sí, efectivamente está colocado más alto. Y se supone que atraviesa los 2 pies, ¿verdad? No es como esa posición como muy bien cuidada de colocarlos alineados para que entre uno, bueno, caiga el clavo y entre justo uniendo ambos pies. Acá es diferente. Muy bien. Este es otro Cristo. Noten la falta de anatomía. Bueno, Sofía, perdón, fue Sofía, vi que había puesto algo por ahí. Los brazos están más elevados, dice en la anterior. Sí. Vean, cuando están en esta posición, por cierto, y el Cristo ya está muerto, entonces el cuerpo está colgado. Cuando el cuerpo está colgado, los brazos se alargan. Esa es una norma, es anatómico. O sea, ya no hay tensión, entonces los brazos simplemente se estiran. Esa es una diferencia con este de acá. Este está parado, este no, este ya está colgado. Entonces ven conceptualmente cómo también puede variar la interpretación que hagamos de la imagen según aspectos como el que Sofía señalaba acá con los brazos. Vean, este otro, ¿este está vivo o está muerto? Se lo voy a acercar acá para que me diga. Irving. Está vivo. ¿Algo más? ¿Alguna explicación? ¿Alguna razón para afirmar eso? Porque tiene el rostro levantado. Vean, los ojos están casi en blanco porque están volteados hacia atrás. ¿Qué más? También lo que acaba de explicar de los brazos, de que se estiran. Quizás sí un poco, pero fíjense que por la posición que tienen, o sea, cuando están estirados, porque el Cristo está muerto, se notan más así, más en forma de V.
acá. Pero cuando no es así, no se ve de esa forma, se ven como más alargados, más planos. Y eso tiene una razón anatómica, porque esa gente, acuérdense que les decía que estos estudiaban más, estos probablemente utilizaban modelos para hacer los planteamientos iniciales de los trazos. Entonces, si alguien se para, porque los clavos, bueno, no se ven todas, pero algunas tienen como una pequeña grada aquí, y es ahí donde colocan los pies, y luego ahí donde viene el clavo, y parece que están clavados. Era para que se pudieran parar, según el suplicio que los romanos hacían. Dígame, Gracia María, y luego tengo Fares Alonso. Yo tenía una pregunta respecto a la herida del costado, porque según yo le hicieron esa herida cuando ya, para asegurarse que estaba muerto. Entonces básicamente si ya tiene esa herida, estaría muerto, ¿no? Sí, debería estar muerto, correcto. Ya le explico sobre eso. Vamos a ver qué dice compañero. No, yo decir que los brazos están así más estirados porque como sigue vivo no está cayendo el peso de su cuerpo, entonces todavía se está resistiendo a, como usted dijo, va, porque hay algunas esculturas de Cristo que todavía pues en la parte de los pies tienen como esa gradita, como para hacer la referencia de que él se detenía en eso. Y hacía un empuje hacia arriba, ¿verdad? Tratando de sostener el peso. Fíjense que para que entendamos bien qué es esto de la crucifixión, según lo poco que se sabe de los romanos y lo mucho que se sabe de las explicaciones cristianas, el suplicio era que murieran de asfixia. ¿Y cómo pueden morir asfixiados? Bueno, de asfixia y desangrados, lo que genera primero. Pero ¿cómo pueden morir de asfixia si están crucificados? ¿Le hacen algo en los pulmones? Sí, porque al colgar el cuerpo de esa forma, los pulmones no se pueden expandir en la caja torácica fácilmente, entonces necesitan apoyarse en esa base que les decía, que muchos crucifijos sí lo tienen acá, se apoyan ahí y se empujan, como decía Fares hace un momento, se levanta. Entonces cuando se levanta agarraban aire, inflaban sus pulmones y luego el mismo esfuerzo hacían que cayeran y volvían otra vez a repetirlo y así sucesivamente. Entonces esa es por eso se entiende, o debe entenderse más bien, porque al final de eso, de lo de la pasión, cuando Cristo ha muerto, según una de las versiones del relato de la crucifixión, le dicen los soldados a los que están ahí, dice que les quiebren las rodillas, porque al quebrarles las rodillas, los cuerpos ya no pueden elevarse, o sea, les quiebran la rodilla, entonces simplemente quedaron colgados, ya no pueden respirar. Así es como debe entenderse el suplicio de la crucifixión. ¿Qué pasa cuando llegan donde Cristo? ¿Le quebraron las rodillas? A ver, ¿quién se ha leído esa parte de la Biblia? Nadie. Pues no sé si lo menciona la Biblia, pero sí es que al momento de que le quiebran las rodillas, pues el cuerpo de Cristo pues ya como que, o sea, ya comienza a morir porque se está asfixiando al momento de estar colgado sobre los brazos. Pero no sé si lo menciona, no recuerdo bien eso. Vamos a ver si nos ayuda Gracia María. Según yo, ya no le quebraron las rodillas porque ya lo habían visto muerto. Entonces básicamente lo hacían ya cuando estaban agonizando, pero como vieron que Jesús ya no se movía, entonces ya ni le hicieron nada de eso. Sí, muy bien. Según una de las versiones del relato, porque acuérdense que los evangelistas no se ponen de acuerdo, o sea, el relato no es el mismo. Los 4 evangelistas dicen cosas diferentes. No le rompieron las rodillas, no se las quebraron porque ya estaba muerto. Y dice, uno de esas versiones dice, y así se cumplió lo dicho por el profeta. Y entonces refieren a uno de los profetas del Antiguo Testamento que dijo que ningún hueso fue roto. Ahí enlazan con el Antiguo Testamento. Otra versión del relato, siempre sobre esto mismo, dice, bueno, sí está muerto, y entonces dice que le que hicieron fue perforarle, el costado, y entonces salió sangre y agua. No se quejó, no dijo nada, simplemente se abrió la caja torácica y salió sangre y agua. Entonces, esa era garantía de que estaba muerto.
la figura de Cristo. Entonces, vean, las imágenes nos dicen mucho. Ese creo que es parte de lo que quiero que me capten. Las imágenes dicen bastante. No es solamente un Cristo crucificado, no, las imágenes nos dicen y hay que aprender a leerlas. Esa lectura que hacemos de la imagen, aplicamos un método que vamos de la iconografía a la iconología. En la iconografía decimos las características, lo describimos. En la iconología analizamos el significado. ¿Por qué está así? ¿Por qué está de esta otra forma? ¿Se entiende? Sí. Muy bien, sí, Irving. Entonces la imagen de ese Cristo entonces estaría muerto porque tiene la herida en el costado. Es una mezcla. Y aquí vamos a la interpretación del artesano que hizo esto. Es la interpretación del artesano. Probablemente eso tiene que ver con lo que la encomienda que le hizo un obispo, un sacerdote para hacer la imagen. Entonces, como no, a pesar que estudiaban, leían, muchos no sabían ni leer, pero sí pues trataban de informarse lo más posible o de ver otras imágenes, lo que hacían al final era una interpretación propia. Entonces, el Cristo, porque si lo analizamos bien en cuanto a qué está sucediendo, ya está el costado abierto, significa que tendría que estar muerto. Los ojos están tirados hacia atrás, por eso se ven blancos. La boca está abierta. No está abierta porque está gritando, aunque me pueden decir, mira, ese momento en que dice, ve hacia el cielo y dice, Eloí, lama sabactani, pero puede ser simplemente que simplemente la boca está abierta porque ya es un despojo, o sea, ya el cuerpo ya no tiene ningún tipo de tensión porque está fallecido. Y ustedes, si han tenido la posibilidad de ver personas fallecidas, pues la boca simplemente se desencaja, se abre, porque no hay ninguna tensión muscular que la sostenga. Entonces, por eso ponen ahí a alguien que le sostenga la quijada hasta que aparece el rigor mortis, que es cuando los músculos pues se endurecen, digamos, les digo, se vuelven tensos, no tensos, pues no están tensos, se endurece, digamos, la articulación y ya no se abre. Hay algunas películas en las que aparecen muertos vivientes y aparecen con una cinta amarrada entre la cabeza, como cuando salen las caricaturas que le duelen las muelas. Esa cinta era, ese pañuelo era para cerrar la boca se abría. Entonces, este Cristo está, por esa característica que les menciono, es un Cristo muerto. Lo único que no es anatómicamente correcto porque la cabeza está levantada. Es el único pero que tiene la imagen. Todo el resto nos dice que es un Cristo muerto, pero la cabeza está levantada. Entonces ahí sí hay una interpretación diferente, digamos, de esto, pero acordémonos que tampoco es que eran al 100% exactos. Apenas en este periodo es cuando se comienza a hacer valoraciones acerca de esto que les estoy mencionando. Entonces, por eso es que no es así. De hecho, si se fijan, de eso no se los he mencionado, la columna vertebral es bien larga. Por lo menos tiene 4 vértebras lumbares más de las que debería de tener. Ustedes si están llevando anatomía artística, pues saben de qué me refiero, ¿verdad? Son las ¿cómo se llama? Las vértebras que están en la zona lumbar, esta parte de acá atrás, que no son muchas y son las más fuertes, pero pareciera que tiene más ahí, porque no es que parezca que tiene más costillas, pero las vértebras costales no es ese el asunto, es acá abajo. Entonces el cuerpo se ve alargado, pero el alargamiento, acuérdense, de la figura es parte de las características de la escultura gótica. Entonces cumple con las características del gótico. Bueno, voy a avanzar porque me interesa que pues lleguemos lo más adelante que podamos de la parte de la escultura. El otro tema, como bien les he dicho, es la Virgen María. Entonces, en ella lo que más se percibe es la idea de la alegría. Es una representación afable, con mucha gracia, de manera que a nosotros nos transmita confianza, nos transmita esa sensación de protección también con ella. Entonces, es la madre de Cristo y pues es la madre del Dios hecho hombre. Entonces, si es madre del Dios hecho hombre, o sea, el bebé, el niño, entonces ella tuvo todas las características de una madre, tanto durante la gestación
como el bebé y luego la primera infancia, es decir, estuvo con todos los menesteres de una madre. Así es como la presentan ahora acá. Y aquí es donde notamos esa diferencia grande con la idea del románico de que Cristo venía a castigarnos a todos, a juzgar a vivos y muertos y separar, no recuerdo cómo dice el texto bíblico exactamente, pero a separar aquí el grano de lo que no funciona, que es una de las formas como lo dice el Nuevo Testamento. Ella nos va a proteger y nos va a perdonar, va a interceder por nosotros. Y así se presenta la iglesia. O sea, la imagen de María es la imagen de la iglesia de este momento. Ya no es la iglesia que predica que va a haber castigo por todos lados, ¿no? Ahora predica que debemos volver a ella porque de esa manera nos va a proteger, nos va a ayudar. Esa es la idea de María. No es una virgen rígida, son imágenes en las que vemos movimiento y vemos también esas sensaciones de sinceridad, de serenidad, perdón, y la sonrisa también de ella. Entonces, eso es lo que buscan transmitir. En las catedrales, pues el tema de María está bastante presente. Esta es una imagen en madera, es una escultura de bulto redondo, perdón. Esas son de madera y estas se ubicaban en los altares. Ya luego vamos a hablar acerca de los altares. Vean, sonriente, joven y con mucho naturalismo en la representación de las ropas. Acá. Ella se presenta, según la Iglesia Cristiana Católica del momento, como la mediadora entre los seres humanos, entre los fieles y Dios. Y hay una función didáctica también con la representación de ella. ¿Cuál es esa representación didáctica? Pues ella fue obediente. Entonces debemos ser obedientes nosotros. Entonces nos enseña que la obediencia de ella es el ejemplo que debemos de seguir. Aparte de eso, muestra a la iglesia menos apocalíptica, o sea, más amable, eso sería, como más condescendiente con los fieles, porque la iglesia ya no quiere estar distante como lo hizo en el románico, sino que ahora por el contrario, y esa es la razón por las grandes catedrales. ¿Por qué se hicieron esas grandes catedrales? Porque la gente se sentía de verdad agradada, se sentía protegida por la iglesia y daban todo lo que la iglesia les pedía. Otras imágenes más, la Virgen Blanca de Toledo, la Virgen del Patrocinio. Estos nombres que les doy, recuérdense que se llaman advocaciones, se lo voy a escribir aquí en el chat. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Esa. Advocaciones. Ese es el término con el que nos referimos a los títulos. Marianos. Un título mariano es el título de María. Por ejemplo, Virgen de Guadalupe. ¿Qué significa? Pues es la Virgen que apareció al lado del río escondido, el Guadalupe, que es el nombre árabe del río a la par del cual se encontró la imagen de la Guadalupe original, de la primera imagen de Guadalupe que aparece, porque la otra es una pintura que aparece en el contexto de la conquista en América, en la región mexicana. Otras más. La policromía, vean, en este caso es un trabajo, bueno, lo que se nota es más bien monocromía, pero esas estaban pintadas, todas. Esta es solamente las tonalidades blancas. El gesto de unidad en la mano, o sea, los dedos juntos hacia el centro. No es el gesto que en Sudamérica es como muy popular, en este caso no, es la idea del juntar, de estar unidos. Y bueno, el tránsito de la Virgen o el llamado adormecimiento. Aquí les pregunto, ¿qué pasó con María al final? ¿Qué pasó con ella? Porque sabemos, por ejemplo, que al apóstol Pedro lo crucificaron cabeza abajo. A otro apóstol sabemos que lo decapitaron. A otro sabemos que lo quemaron. Pero ¿qué pasó con María? ¿Qué sabemos? ¿Sirven? Ascendió al cielo.
Ajá, sí, ascendió al cielo. ¿Qué más? Gracias. Que la coronaron reina de los cielos. Muy bien. Fue coronada reina del cielo. ¿Qué otra cosa? Murió por amor a su hijo, dice Catherine. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué sabemos? ¿Qué les han contado? ¿Qué han aprendido? ¿No? Bueno, vamos a quedarnos entonces con eso. Gracias, no sé si va a decir algo. No, no sé qué pasó, gracias María. Bueno, en lo que ella revisa eso. Vean, pues la Biblia no dice nada. Ni algunos de los evangelistas sí mencionan que ella se mantuvo con ellos, pero lo menciona así. En Hechos de los Apóstoles también se menciona, pero no hay nada de ella, nada de cómo murió ni nada. Es lo mismo que José, el esposo de María. Simplemente la Biblia no dice nada. Pero hay relatos que hablan acerca de qué fue lo que pasó con ellos, solo que eso los encontramos en los evangelios apócrifos. Allí es donde está la información referida a María. Entonces, ¿qué pasa con ella? Hay un tema que va a ser recurrente en las representaciones escultóricas de las catedrales góticas. Vamos a encontrar que aparece María recostada y alrededor de ella hombres. Estos hombres son los apóstoles, esos que ven acá. Vean, ¿recuerdan quién es el discípulo amado? A quien le dijo, madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Quién fue? Naomi dice, trascendió al cielo y se conoce como la Asunción de María, creo. Muy bien. ¿Qué me dicen los demás? ¿Quién es el discípulo amado? Fue Juan. ¿Cuál Juan? Juan el amado, el Bautista no, el otro Juan. El otro Juan, bien, ese otro Juan es Juan el evangelista. Hay que ponerle siempre apellido porque ambos hay representaciones. Juan el evangelista es este que ven ustedes acá. Y hay una vela que la tiene en la mano como símbolo de la vida también. Y luego todos los que están alrededor son apóstoles. Según el relato apócrifo de esto que se llama el tránsito de la Virgen o se llama el adormecimiento. Ella pues en oraciones se comunicó con su hijo Jesús y le dijo pues que ella quería estar ya en su presencia. Y entonces le pidió que antes que eso pasara pues quería por última vez pues hablar con todos aquellos que habían sido apóstoles de él, o sea de Jesús. Entonces todos fueron llegando poco a poco hasta el hecho en el que ella estaba, o sea, donde, digamos, algunos podrían interpretarlo como una agonía. Según los relatos de los evangelios apócrifos, de manera extraordinaria llegaron estos. Los apóstoles comienzan a decir, ¿y cómo estás acá tan rápido? ¿Dónde estabas? Y dice, yo estaba predicando, por ejemplo, en Corinto, puede ser en otro lugar, y una nube me envolvió y me elevó por los cielos y me trajo hasta acá. Y otros así, cada quien tiene un relato de cómo fue que aparecieron frente a María. Entonces ellos hicieron oración alrededor de ella y la acompañaron en esa noche de tránsito o de adormecimiento. En el cristianismo católico a eso se le llama el tránsito de María. Y hay una advocación, o sea, un título para María que se llama la Virgen del Tránsito. Y es una virgen dormida, es una virgen que está acostada, la Virgen del Tránsito. Ese tránsito es el adormecimiento. Según otro de los evangelios apócrifos, los apóstoles aún la llevaron en procesión porque ella quería ver como Jerusalén por última vez. Entonces la llevaron en procesión, cargándole así recostada en las calles de Jerusalén. Y que pues los judíos se reían y que le decían un montón de cosas. Todos esos judíos, según ese relato, fueron castigados, o sea, quedaron sordos o quedaron ciegos. Era como parte del castigo por haberse burlado. Una vez termina esas ceremonias que hacen,
Entonces aparecen unos ángeles que la llevan hacia el cielo. Eso se llama asunción. No debe confundirse con ascensión. Son dos cosas diferentes. Jesús ascendió a los cielos, pero María fue llevada hacia el cielo. Eso se llama asunción. Son dos términos diferentes, no los pueden confundir tampoco. Entonces, este tema, que no es bíblico, sino que es apócrifo, aparece en las iglesias. ¿Y cómo puede aparecer en las iglesias si la iglesia no admite los evangelios apócrifos? Pues lo que pasa es que el relato le fue agradable a la iglesia de aquel momento, a la autoridad de aquel momento. Entonces lo agregaron, lo pusieron y comenzaron, de hecho, a agregarle más poesía, más elementos narrativos a la escena para volverla más interesante y más santa, por así decirlo. Y así encontramos pues mucho más. Esa es otra imagen de otro tema. Ese es un tímpano. Este es más cercano al periodo románico. Y bueno, ¿y cómo lo sabe? Vean que los rostros se parecen. ¿Cómo se llama cuando los rostros se ven iguales o muy parecidos? Ajá. ¿Cómo se llama? Bueno, les ayudo. Isocefalia es el término con el que se denomina la isocefalia. Y eso significa que está más cerca del inicio del periodo gótico. Y bueno, aparece un personaje que no veíamos en el anterior y es acá. Esta es una mujer. Esta es María de Magdalo. También aparece en las escenas. Bien, luego de la asunción de María, de haber sido llevada al cielo, aparece que según los relatos de aquel momento que los filósofos y los teólogos cristianos establecen, es que ella fue coronada como reina del cielo. Y entonces aparecen Dios Padre y Dios Hijo colocándole esa corona sobre la cabeza, poniendo como la reina del cielo. ¿Vean? Dios Padre con un orbe en la mano. El orbe es un símbolo del universo. Y la mano derecha tocando la corona que le han colocado. Y acá arriba el símbolo de la paloma representando el Espíritu Santo. Aquí sí ya no, la paloma no significa el alma del creyente, no. Ahora sí es el Espíritu Santo. Y aquí la imagen de Cristo. Y abajo, vean, esos son como pequeños ángeles que sonríen, como gratificados por la escena que contemplan. Eso está en Notre Dame de Chapelle. Eso es en Bélgica. Ese es otro tema relacionado a María, es el de la piedad. Antes de esta época no hay piedades como tal. Este es un tema propiamente del gótico. Sí hay algunas imágenes en las que aparece María muy cerca del cuerpo que lo están descendiendo, pero no se consideran todavía como una de las de la pasión. Esta es, se describiría entonces la imagen de la pasión de Cristo, o sea, la parte iconográfica, como María sosteniendo en sus brazos el cuerpo inerte de Jesús. Ella está sentada y él está pues ya sin ningún tipo de actividad corporal. Es digamos, un despojo nada más. Su cuerpo cae sin ningún tipo de voluntad. Noten que anatómicamente pues hay bastantes errores. Vean el tamaño del muslo comparado con el tamaño de la pierna. Esto es largo, esto es corto. Debería ser al revés. Y bueno, el tamaño de la cabeza con respecto a los hombros, el tamaño de la cabeza con respecto al cuerpo, son errores anatómicos que encontramos, pero que son parte de esa búsqueda de la anatomía. Vean, es otra más, es igual. Eso es lo que les mencionaba hace rato acerca de las técnicas decorativas que se usan. El dorado, esto. Esta es una técnica que aparece también acá y se va a depurar mucho, y digamos que el momento de mayor esplendor de esas técnicas pictóricas, del encarnado, el dorado, el estofado, es en el periodo barroco. Ahí es donde mejor se puede observar esto. Bien, vean esa Santa María de Guadalupe.
Esta no se parece a aquella talla del periodo prerrománico que aparece durante el periodo románico en la región de Extremadura, en España. Esta está siempre en el mismo templo actual. El templo se dirige entre el románico y el gótico, luego Renacimiento, todavía se le agrega un poquito más. Esa catedral o esa iglesia donde está la Virgen de Guadalupe, que está en el altar, también contiene esta imagen, solo que esa está ubicada en el coro, o sea, está, cuando entran ustedes a una de esas iglesias que son antiguas, por la puerta principal, van a encontrar que hay como un segundo nivel ahí es donde se ubicaba el coro. Entonces, en esa zona está esta imagen. Y pueden ver cómo esta sí se parece a la imagen de María, de la Virgen de Guadalupe, porque así se llama. Esta de España se llama María de Guadalupe. La de América, la que aparece en México, se llama simplemente Guadalupe. Y esta tiene un niño. La Guadalupe mexicana está embarazada. Entonces es el símbolo, digamos que cambia un poco. Pero vean la parte esta del resplandor que irradia en la parte posterior, la media luna en la parte inferior, que es un símbolo de haber vencido a los musulmanes, y el trono que sostiene la luna en medio de unas nubes que también irradian pues haces de luz. Acuérdense, creo que si les hubiera preguntado a ustedes a inicio del ciclo, me dicen es un querubín o es un serafín, porque es lo que nos han enseñado siempre, es un niño con alas. Pero no, eso se llaman tronos. Y es la representación como un niño, pues del gótico, el renacimiento, el barroco, de ahí es donde viene esa idea de representarlo de esa forma. Y no como esos seres extraordinarios que nos describe el Antiguo Testamento. Noten también el manto con estrellas. Esto también es coincidente con la representación de María en México. Bien, ¿comentarios hasta acá? ¿No? No, Lico. Bueno, entonces, ahora vamos a ver un caso más por acá, de otras de los elementos importantes de este periodo. Las hagiografías, ¿se acuerdan que les dije hace rato que esto es un término que ustedes deben manejar? Que tiene que ser tan fácil de entender como cuando digan historia, o sea, se entiende de qué están hablando. Una hagiografía, ahí tienen los datos que ya les mencionaba, describe o desarrolla la vida de los santos, cómo murieron, cómo fue esa cercanía mayor que tuvieron hacia Cristo. La vida de los santos, digamos, es el término coloquial con el que se conoce eso. Y tienen importancia en el periodo gótico porque es a través de estas vidas que se evangeliza, a través de los relatos de estos personajes es que se habla acerca de Cristo, de cómo Él pues, puede cambiar la vida de alguien. Por ejemplo, puede que alguien haya sido malo su vida, luego conoció a Cristo y bueno, luego se convierte en alguien que fue bendecido por Dios. Y entonces eso sirve para enseñarle a los demás. Es como un relato biográfico, ¿no? Correcto. Pero les decía hace un momento, cuando les mostré el término, no puede entenderse como biografía, porque si yo les digo, consíganme la biografía del tercer presidente de El Salvador, o consíganme la biografía de Francisco Morazán, entonces ustedes van a encontrar todos los datos biográficos, o sea, la descripción de la vida de Francisco Morazán. Pero si yo les digo, miren, háganme una investigación acerca de la vida de San Francisco de Asís, por ejemplo. Entonces ustedes van a encontrar que dentro del relato biográfico hay eventos que se marcan que son milagrosos. Esos eventos milagrosos no son objetivos, son subjetivos y tienen que ver con la fe. Entonces por eso es que no son biografías. Las hagiografías no son biografías. Se parecen, tienen elementos, pero no deben entenderse como algo igual. Son, digamos, exageradas, si lo quieren ver así. Van ustedes a ver la hagiografía de este santo San Martín de Porres, y entonces van a encontrar que, pues, en algún momento hay testimonios en los que lo encuentran
suspendido en el aire mientras hacía oración, o que lo encontraron en África en un momento en el que él prácticamente estaba en América del Sur, en Perú. Pero hay relatos que lo ubican en otro país, en otra región, en otro continente. Entonces, eso es extraordinario. Entonces, de ahí la diferencia entre una hagiografía y una biografía. Por eso dice acá que constituyen un subgénero literario específico. O sea, las hagiografías cuentan un montón de cosas interesantes. Les voy a mostrar por acá el detalle de San Dionisio, por ejemplo, Saint-Denis de París. Recuerdan que les decía, con las características de la escultura es que presentan relatos. ¿Okay? Esta es una imagen, esta es otra, pero juntas nos cuentan acerca del relato de San Dionisio. ¿Qué sucede con San Dionisio? Pues el martirio de él fue ser decapitado. Entonces, según el relato hagiográfico, a él, pues, ¿cómo se llama esto? El verdugo le corta la cabeza y entonces la cabeza cae al suelo, el cuerpo se levanta, luego va donde está la cabeza, la toma y la lleva en sus manos y comienza a caminar. Imagínense, el cuerpo se levantó, agarró la cabeza que le acaban de cortar y se fue caminando. Camina pues alrededor de 6 kilómetros según uno de los relatos hagiográficos de él, hasta que encuentra a una mujer que se consideraba pues una mujer como muy cercana a las cosas de Dios, y entonces le entrega a ella la cabeza y entonces el cuerpo cae, ya así ya vamos como muerto. Entonces se entiende, según los relatos de la época, que San Dionisio quiere que se le levante una capilla en el lugar. Y luego de una capilla pasa a ser un templo más grande, y luego un templo más grande a una catedral. Entonces, la catedral de Saint-Denis es el origen milagroso, digamos. Ese es el relato entonces de San Dionisio. Eso lo tienen por acá, para que lo revisen luego despacio. Ya les hice yo el resumen sobre él. Y estas son las esculturas que se pueden encontrar, por ejemplo, en la iglesia de Saint-Denis o San Dionisio. Vean. Es el santo con la cabeza en la mano. Ese es el relato. Ahora, no sé si les recuerda esto algo que habrán escuchado, algún relato deformado, claro, no hablando del santo. No, nunca les conté. Juan. No, con Juan no, pero Juan sí también fue decapitado. No, Stephanie lo dice por ahí, también Naomi dice el padre sin cabeza. Ya les han contado esa leyenda, el cura sin cabeza o el padre sin cabeza. Esos relatos aparecen acá en América. Todos esos relatos tienen que ver con control social. O sea, los relatos se dicen el lugar y la hora a la que suceden para que la gente no esté en ese lugar a esa hora. La gente tenga temor de salir en las noches. Entonces se cuenta que hay un sacerdote sin cabeza que se pasea por la calle. Entonces, esos relatos es muy probable que tengan su origen en las leyendas, en las historias alrededor de San Dionisio de París, que es este que ven por acá. Bien. ¿Preguntas sobre las hagiografías? ¿O quieren oír otra? Cuente otra, Lick. Vale, vamos a contar otra. Teófilo de Adana. Vamos a ver Teófilo. Resulta que Teófilo era un monje muy bueno, una persona intelectualmente se consideraba pues alguien bastante diestro en las artes, la literatura y todo lo demás, la teología también, pero según lo relatan, él era como muy, un tanto que sumiso, un tanto humilde, como dirían, y entonces cuando muere el abad superior, todo el mundo pensó que él era el que iba a asumir ¿cómo se llama? La jefatura pues del monasterio. Entonces Teófilo, sin embargo, ve que hay otro compañero de él que él manifiesta que él quiere ser, y entonces cuando todos miran a Teófilo para que asuma como el nuevo abad, él más bien se aparta y le deja el espacio a este otro
monje para que él asume. Entonces este otro monje asume la abadía, él es ahora el jefe, digámoslo así, pero resulta que comienza a maltratar, a recriminar y a hacer muchas cosas en contra de Teófilo porque seguramente lo consideraba como una persona que hacía notorio que él no era capaz. Entonces, pues Teófilo se indignó y protestó, renegó de por qué no había él mejor asumido la jefatura, la coordinación, porque pues lo estaban haciendo pasar mal. Y entonces él habla con él, según el relato, un judío. Recuérdense que en el cristianismo los judíos son los que entregaron a Cristo, por lo tanto se consideran como enemigos. Digo, en términos del cristianismo original, no en la actualidad. Y resulta entonces que este judío le explica que hay una posibilidad, que puede revertirse el asunto y que él puede realmente tener el título de jefe del monasterio, pero que para hacerlo tiene que pues pasarlo a hablar con este personaje. Es el diablo. Vean la configuración morfológica del diablo. Tiene cabeza como de una mezcla de felino con mono o ser humano. Tiene un rostro en la zona genital y otro rostro en la zona de los cuartos posteriores del cuerpo. Y resulta que hacen trato. Teófilo, pues muy ofendido por todo lo que le está pasando, pues hace trato con él sin pensarlo. Pero pues el producto de eso que hace es que su alma la va a perder y entonces el diablo comienza o ese demonio comienza a atormentarlo. Entonces Teófilo se arrepiente y pide el auxilio de quién creen, quién es la que ayuda o quién ayuda más bien en esos relatos góticos a las personas. Irving. La Virgen. Correcto, la Virgen María. Entonces viene Virgen María, aparece con una espada y a amenazar y a derrotar al diablo. Entonces la Virgen María le devuelve, o más bien rompe ese pacto que Teófilo tenía con el diablo y aprende la lección, ¿verdad? De no tratar con aquellos que nos puedan hacer daño. Eso pues igual tienen por acá el resumen de la información y ustedes pueden buscar más todavía sobre esto. Entonces ven que las hagiografías no pueden considerarse biografía, ¿verdad? Porque relatan cosas diferentes. Hay una que no aparece acá, pero se las voy a mencionar. Es la idea de, se llama San Roque. En el caso de San Roque, pues él fue herido en su cuerpo con una enfermedad de las que eran consideradas como denigrantes y por lo tanto se veían excluidos de participar en la sociedad, o sea, los expulsaban, era como lepra lo que tenía, entonces lo marginaron de la ciudad y él se fue pensando en que iba a morir en el bosque, encontró una cueva, pues y ahí se fue. Pero hacía meditación y oraciones a Dios. Entonces un buen día aparece un perro y ese perro llevaba en el hocico una hogaza de pan. Entonces le da el pan a San Roque y luego comienza a lamerle las heridas. Y luego el perro se va y al día siguiente regresa otra vez. Le da el pan y comienza a lamerle las heridas. Al poco tiempo las heridas sanaron y San Roque no murió de hambre. Entonces eso se considera un evento milagroso de San Roque. Por eso, si ustedes han visto alguna imagen de San Roque, aparece un perro, una hogaza de pan. De hecho, se lo voy a mostrar acá, fíjense. Para que lo veamos. Vamos a ver por acá. San Roque. Bueno, son muy pequeñas. Acá, ahí está el perrito. Vean, siempre aparece un perrito a la par de él y él aparece mostrando la pierna. Me dice, mire, ¿por qué hay un santo que aparece mostrando la pierna? Pues está mostrando las heridas que tenía. Y el perro aparece y siempre aparece una hogaza de pan también cerca de él. Entonces, las historias que vemos, o las imágenes, perdón, que vemos, tienen
un significado. O sea, tienen una historia a través de ella. Cuando ustedes lleven historia del arte 4, muy probable que hagan una investigación que tiene que ver con el análisis morfológico, iconográfico e iconológico de las imágenes barrocas en América. Y entonces me dice, mire, pero es que, por ejemplo, yo no sé qué significa esa imagen que veo ahí, pero hay un diablo y hay una persona. Pues hay que ir a averiguar quiénes son los que están ahí, quiénes están presentes en esa imagen. Una vez ustedes lo saben, van a encontrar la razón de ser de todo lo que está ahí. De algunos elementos simbólicos, por ejemplo. Porque, por ejemplo, aparecen algunas representaciones que tienen que ver con San Francisco. Aparece un Cristo como flotando en el aire y tiene 6 alas atrás de su cuerpo. Tiene 6 alas. Porque resulta que en los relatos de San Francisco, él cuenta que en un sueño tuvo una revelación y vio a Cristo con esas 6 alas frente a él. A ese Cristo se le llama Cristo seráfico, porque está en una representación de un serafín. También aparece San Francisco con unas marcas en las manos, como si hubiesen sido atravesadas por clavos, y aparece roto en el costado derecho del traje y aparece una herida, y los pies están descalzos y tienen las heridas de los clavos. ¿Por qué? Porque pues según la geografía de él, aparece que fue estigmatizado, o sea, tiene los estigmas de Cristo, o sea, las marcas de las heridas que tuvo Cristo. Naomi se fue encarcelado después y allí murió. No recuerdo el final de la historia de ¿cómo se llama? ¿Cómo le dijera? San Roque. No recuerdo en qué terminó San Roque. Bien, pero voy a avanzar acá porque por cuestión de tiempo. Vean, ¿qué me dicen de esa imagen? A nivel, acuérdense, el primer análisis es iconográfico. Aquí me describen la imagen. Eso es lo primero, solo descríbanmela. Cuando comienzan a analizar, a buscar significados, eso es nivel iconológico. Entonces, ahorita es iconografía. ¿Qué es lo que vemos? Parece un rey. Muy bien, parece un rey. ¿Qué más? Porque no tiene corona. Está crucificado. Muy bien, está crucificado. ¿Qué otra cosa? Su vestimenta elegante. La vestimenta elegante, muy bien, es como de reyes, ¿verdad? Kelly. La vestimenta, se ve como que lleva como cadenas, no sé si estoy viendo mal, como que están como cruzadas. Eso que se ve acá. Ajá. Sí, pero más bien son como adornos, esos adornos así como dorados de los trajes. ¿Qué más? Tiene zapatos. Tiene zapatos, efectivamente. Sigue vivo. Sigue vivo. Tiene los ojos abiertos, está viendo de frente. Y está de pie, porque los brazos no se ven colgados. Muy bien. Bueno, quedémonos ahí. Ahora iconológicamente, ¿qué creen que significa? Gracias, María, dígame. Tal vez significa que, bueno, considerando que es el rey y el que manda a todos, probablemente que él también tomaría el sufrimiento de Jesús para su pueblo o algo así, no sé. Muy bien, sería un personaje que retoma para él pues todo lo que sufrió Jesús. Muy bien, Fares Alonso. No sé, yo pensaba que podría significar como que Jesús es un rey de reyes. Muy Y bien, señor del porque, Señor. Ajá. porque toda la apariencia es como de la nobleza, ¿verdad? Sí, por la corona también decía yo. Dejamos la corona por acá, muy bien, ¿quién más? Bueno, Irving dice, por ahí tiene corona. Bien. ¿Nadie más? Bueno, como acuérdense que aquí la idea es siempre desaprender algunas cosas y desconfiar de todo lo que vemos, ¿verdad? Porque todo lo que vemos tiene un significado. Y no es Jesús. Es una mujer. Y se denomina Santa Librada o Santa Wilhelfortis.
Santa Librada es como el término más común con el que es conocida. Y ahora, ¿dónde va la geografía de ella? Resulta que es una princesa, es hija de reyes, pero como los matrimonios eran consensuados y aparte, pues ella quería, bueno, la dieron en matrimonio a alguien que ella no conocía ni quería, y aparte de eso quería una vida más cercana a la religiosidad. Y el papá estaba en desacuerdo, ¿verdad? Porque casar a los hijos en la época medieval, y bueno, en la época de la hegemonía de las monarquías, era hacer más poderosos los reinos. Se están uniendo dos reinos, por lo tanto hay una alianza entre esas dos naciones, esos dos reinos. Entonces, el papá eso era lo que quería, pero ella no quería nada de eso. Entonces, ella pide, ora a Jesús y le dice que no quiere casarse y que la haga, la transforme de manera que no sea atractiva para ese pretendiente que tiene. Y entonces, pues su cuerpo cambia y pues aparece en barba y bigote. Entonces, a raíz de eso, que el padre se da cuenta, el rey se da cuenta de eso que hizo y pues se le cayó el negocio que tenía con el otro reino, y entonces de enojado manda crucificarla. Y de esa forma muere Santa Librada. Es la historia de, sí, no es un poco triste, ¿verdad? Es Naomi. Resulta que Santa Librada es la patrona de las mujeres que son obligadas a casarse, o los matrimonios que no son, mutuos, de mutuo consentimiento es la palabra, no consensuados, sino de mutuo consentimiento. Y bueno, y a través pues, de eso ya dio su testimonio, ¿verdad? Que prefería pues ese destino a hacer algo que la alejara de ese fin que buscaba, que era el de la vida pues más bien religiosa. Ahora, un dato con eso es que, nada más solo para que entendamos que estas historias no todas tienen el aval de la Iglesia Católica. Esta, por ejemplo, tiene el aval a medias, no está del todo aceptada por la Iglesia Católica. Sin embargo, especialmente en la zona centro-norte de España y en la región de Portugal, es una historia popular y es una santa popular. O sea, hay muchas iglesias en donde la pueden encontrar. Si ustedes la buscan como Santa Librada, van a encontrar bastantes imágenes de ella. Muchas de esas imágenes no tienen ni barba ni bigote. Se ve como una mujer crucificada. Pero les quería mostrar esta para que vean cómo podemos confundirnos también cuando hacemos una mala lectura de la parte iconográfica. Entonces, siempre es bien importante saber de quién estamos hablando. Siempre. En este primer examen no les voy a dar nombres de personajes digamos, en la mayor parte de los ítems que les van a aparecer de imágenes. Pero cuando entremos a la unidad 2, entonces sí, en muchas de las imágenes les va a aparecer el título y el autor. En otros es una de las cosas que yo les pregunto. Pero en otras que me interesa que ustedes me expliquen acerca de lo que están observando, entonces yo les doy esos datos, porque si no, es casi que imposible saber de qué estamos hablando. Entonces, cada vez que ustedes vean una imagen y queremos hacer la interpretación de una pintura, de una escultura, hay que saber quién es el que está representado ahí. Si no, difícilmente podemos dar una respuesta certera. ¿Se entiende? Sí, Bueno, gracias. Vamos a avanzar. Todavía nos quedan unos minutitos por ahí. Bien, esto lo voy a dejar nada más acá, solo se los muestro. Pues esto ya es un recordatorio de la estructura de la parte externa de estas edificaciones, de los portales o las portadas en la fachada de las iglesias, y los nombres de los elementos que les corresponden. Deben recordarlos. También algunas imágenes de un tímpano. Esta es el tímpano de Santa Ana en Notre Dame. Aquí se me detengo un poquito. Vean, acá lo que aparece cuando el tema es Santa Ana es un tema mariano. Hay geografías también alrededor de Santa Ana. Santa Ana, por ejemplo, no podía tener hijos. Ella era muy mayor, esposa de San Joaquín era un sacerdote en el templo.
Pero si no tenía hijos, se consideraba que Dios lo estaba castigando por algo. Entonces, perdió muchos de esos privilegios que tenía en el templo y entonces él pensó mejor en irse, porque pues no tenía hijos, lo habían expulsado del templo, entonces él se fue y dejó a Santa Ana en su casa. O sea, ella simplemente se alejó y siguió cumpliendo con su deber de proveer. Mandaba ahí pues sus mensajeros para que entregaran todo lo necesario en el hogar. Hasta que un ángel, es San Gabriel, se le aparece a San Joaquín y le dice que regrese porque su esposa, Santa Ana, está embarazada y está esperando una hija. Y a Santa Ana le dice que no tema, que su esposo va a regresar porque pues ambos tienen la gracia de Dios y han concebido a una niña que va a ser pues muy importante en el desarrollo de la historia que viene. Esa niña es María. En agradecimiento a ellos y viendo también lo que la niña busca desde pequeña, es que a ella la consagran al templo. Entonces, esas historias no están en la Biblia. Esos son relatos de los evangelios apócrifos, pero los vamos a encontrar en imágenes siempre. Entonces, en el ciclo de María, vamos a encontrar referencias a Santa Ana y a San Joaquín, como parte pues importante del templo. Lo demás, pues mucho de lo relatado está por acá, miren. ¿Ya? O sea, los tímpanos cuentan las historias alrededor de María. Entonces, la historia de María es bien amplia. Eso se llama el ciclo mariano, se llama. Comienza desde la época de Joaquín y Ana y finaliza con la coronación de ella en el cielo. Y es en esa época donde van a aparecer muchos de esos relatos. Siempre la diferencia, también les queda acá para que a la hora de estudiar como un recordatorio, esto es románico, esto es gótico. ¿Ven la diferencia? En el examen no debe haber duda sobre qué es románico y qué es gótico. Si alguien se equivoca en esto es porque nunca puso atención en la clase, porque eso es bien fácil de diferenciar. Bien, ¿alguna duda? ¿No? Bueno, cerramos entonces con lo relativo a las gárgolas. ¿Y qué pasa con las gárgolas? Bueno, son seres imaginarios, primero, en el sentido estricto del término. Normalmente estas son elaboradas en piedras y están ubicadas en los exteriores de las iglesias. Las características normalmente son como grotescas. No me gusta utilizar la palabra fea, sino grotesco. Grotesco no significa necesariamente feo, sino que es algo que se pasa, va más allá de lo que se considera natural. Acuérdense también que la idea de las gárgolas, pues es una voz francesa que significa hacer gárgaras. Y eso es porque los tubos en los que pues se evacuaba el agua, tanto el deshielo de la nieve de los templos o en la lluvia, esta salía de ese lado de manera que no se acumulara en la iglesia. Entonces, esos tubos fueron los que se recubrieron con imágenes de estos seres extraordinarios llamados gárgolas, que son como lo observan acá. Ahora, ¿cómo se llegó esto aquí? Si les digo a ustedes, si les pongo esos personajes, imagínense que les estoy poniendo unos personajes sobre la mesa y ustedes me tienen que decir, como que fuera un concurso o un juego de mesa. Yo les pongo unos personajes en la mesa y ustedes me dicen cuál es la historia. Les pongo un castillo, una princesa atrapada en el castillo, un dragón y un caballero. ¿Cómo se llama la historia? Un valiente caballero, habría que decirlo. ¿Cómo se llama la historia? A ver, ayúdenme. A mí me suena como el de La Bella Durmiente, pero a la vez no, porque la princesa no está dormida. Muy bien, está cautiva, en este caso está cautiva. ¿Alguien más? A mí solo me recuerda a la de Shrek. Bueno, Shrek, no, está bien, está bien. Shrek está bien, está en todos los componentes. Shrek llega como vestido como un caballero
hay una dragoncita por ahí, hay un castillo y hay una princesa. Ahí están los elementos. ¿Qué otra se les ocurre? No, no hay más. Yo, como estoy un poco desactualizado de eso, no hay más historias de dragones y de princesas. Bueno, de una princesa encerrada tal vez Rapunzel, pero no hay dragón, según yo. Sí, Rapunzel también está encerrada en un castillo, ¿verdad? O en una torre. Bien, pero vamos a quedarnos con esos. Entonces, Juego de Tronos, dice también ahí Nicole. Bueno, puede ser, yo nunca vi esa serie, fíjense, pero sé que tiene que ver con dragones, eso sí, y vi algunas imágenes y son dragones poderosos. Pero bien, ¿qué sucede acá? Allá por el siglo II o siglo III después de Cristo, antes que el cristianismo fuera retomado por Roma, existió un santo, bueno, un monje, unos dicen que era un obispo, otros dicen un sacerdote, otros dicen que era un monje, vamos a decir que es un sacerdote, un religioso, que era muy dado a ayudar pues, a las causas humanitarias a todas las personas y se consideraba una persona pues santa. Entonces él llegó a un pueblo en donde veía cómo la gente vivía con miedo y relataba pues ataques de dragón y que pues el temor de perder a sus hijos o a sus hijas porque se les obligaba a entregar a sus hijos jóvenes para que fueran alimentados, para alimentar al dragón, porque si no llegaba un dragón, ese dragón destruía la ciudad. Entonces, en esa ocasión, le había tocado el turno a la hija del rey. Entonces, el rey, como muy afligido, le pide a este sacerdote, este monje u obispo, que le ayude. Entonces, él va decididamente hasta donde está ese castillo donde fueron a dejar a la princesa y se encuentra con el dragón. Entonces, aquí varía según el relato. Según un relato lo encontró dormido. Según otro relato, el dragón salió pues, a atacarlo. Y él, según lo que cuentan, hizo la señal de la cruz. O sea, lo santiguó al dragón y entonces el dragón, digamos, si es la versión en la que el dragón lo iba a atacar, simplemente se adormeció y se convirtió pues en un animal ya no peligroso. Entonces él rescató a la princesa, amarró al dragón y se lo llevó, porque el dragón iba pues antiguado, no era capaz de atacarlo. Y entonces él, según esa versión del relato, lo amarra a la entrada del pueblo y lo obliga a que esté siempre ahí cuidando de que los enemigos no entren a la ciudad. Ese es un relato. En otro relato, pues él llega como un vestido ataviado como un caballero y le corta la cabeza al dragón. La cabeza se mantiene aún viva a pesar que el cuerpo pues queda inerte. Agarra la cabeza y la pone en la entrada, en un arco de entrada en medio de dos torres de ese pueblo, de esa ciudad, y el dragón ahí está para disuadir a todos los enemigos, ¿verdad? Entonces, le tienen miedo y entonces no entran. Entonces, ese es el relato original a través del cual luego estas imágenes de dragones o de monstruos fueron llevadas luego a la iglesia, porque uno de los relatos de San Jorge dice que la imagen no la puso en una portada, en un portal en la entrada del pueblo, sino que la puso en la iglesia. Entonces comienzan a poner imágenes donde están las gárgolas, o sea, la salida de agua, las comienzan a poner ahí. Y la gente le llamó de manera genérica gárgolas. Y gárgolas, y al cabo de un par de años, pues todo el mundo les decía gárgolas a estos seres que tienen como su origen el relato que les acabo de hacer, pero que tienen como función la de evacuar el agua. Entonces, acá hay que diferenciar que es una gárgola, vean esta, el agua pues se acumula por acá, pasa por el tubo y sale por la boca, como si estuviera vomitando. O en este caso, por ejemplo, vean la posición que tiene y el agua sale abajo, está orinando. Es también otra imagen. Esta no corresponde al relato que les he mencionado. De hecho, se discute bastante porque estas imágenes aparecen de esa forma ahí. Dicen que es una burla, dicen que es una manera de enfrentar pues un disgusto con la iglesia. Pero pues, ahí son versiones nada más.
Estas son gárgolas, las que ven acá abajo. Vean, este tubo que viene ahí que parece tubo de cañón, esto es una gárgola. Pero le llamamos gárgolas a los monstruos. Eso hay que diferenciarlo. Si ustedes me dicen que esto es una gárgola, está bien porque es un monstruo. Y ahí dentro de ella está un tubo que es donde el agua sale por la boca luego. Pero esas que ven acá arriba no evacúan agua. Eso lo que sucede es que entonces el antecedente es el relato que les acabo de hacer. Y las imágenes estas no necesariamente son o se denominan gárgolas. Aquí hay una cantidad bastante grande de nombres que se les da. Son demonios, son quimeras, son esfinges. Hay un montón de nombres diferentes para estos. Las que son estrictamente gárgolas son aquellas por donde sale agua. Eso lo deben saber diferenciar también. Estas, si no sale agua de la boca de ellas, no son gárgolas. ¿Qué son entonces? Son monstruos. Ustedes dicen son monstruos, son quimeras, son demonios. Pues es correcto mencionarles de esa forma. Aquí diferentes gárgolas. Vean esta. Un ser grotesco que está jalando la cabeza al otro personaje, que está siendo llevado en hombros por este más pequeño. Ese es como si fuera un monje, de hecho. Vean ella. Muestra sus genitales y después de ahí seguramente salía agua. Esas no son gárgolas en el sentido estricto porque no sale agua, estos son solo elementos decorativos. Esa sí es una gárgola porque sale agua de ella. Entonces, ese es exactamente qué es una gárgola. Si me dice una gárgola es un monstruo, no. Una gárgola es ambas cosas. Es tanto un ser extraordinario que se ubicó ahí como una manera de proteger, o sea, como un castigo. Se le castigó a ese monstruo para que se ubicara afuera de la iglesia y que espantara todos los males. Entonces, les recuerdo acá que el exterior de las iglesias es un símbolo del mundo presente, o sea, donde hay pecado, donde hay muerte, donde hay dolor. Pero la parte interna de la iglesia representa la salvación, representa lo divino. Cuando ustedes veían por fuera la iglesia, afuera estaba el mal, pero cuando entraban a la iglesia, adentro estaban ya protegidos porque adentro estaba el bien. ¿Se entiende ese manejo ideológico del externo e interno del edificio? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, ahí estamos con claridad sobre esto. Bien, luego solo un par de imágenes ahí, pues de tantos otros decorados que habían de frisos, decorados de escultóricos que representan la pasión de Cristo, el ciclo de María, por ejemplo, este es bien interesante, con esto cierro. Esta es María, ese es el niño Jesús, recién nacido, este es José. José les parece un poco viejito para ser el esposo de María. Sí, ¿verdad? Sí. Vale, entonces, Sí. Bien, me voy a quedar hasta acá. Esta es una tarea no oficial para el día de mañana. Ustedes me van a averiguar por qué es esa diferencia de edades entre María y José, o San José. Y nos quedamos entonces por acá. Mañana continuamos. Déjenme, yo voy por acá.